Saludos a todos. En el marco del segundo Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, les voy a compartir resultados de una investigación sobre la salud mental de docentes universitarios mexicanos y su percepción de autoeficacia. Iniciaremos comentando sobre la salud mental. En términos generales, la OMS ha descrito a la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. En este sentido, la salud mental se entiende como un estado dinámico y cambiante que va a depender de ciertas circunstancias, tanto biológicas como ambientales o sociales de cada individuo para tener estabilidad y que se caracterice o se defina como positivo. Dentro de los diversos estudios que se han realizado en los últimos años sobre el tema de salud mental, se ha descrito que existen diversos contextos y ámbitos, grupos que se consideran vulnerables ante esta situación de inestabilidad. En este sentido, para fines de este estudio, vamos a hablar del campo docente, que actualmente por algunos autores se ha descrito como un ámbito en donde se exige una enorme implicación y compromiso personal a cada uno de los individuos que se dedica a realizar esta labor cotidianamente. Esto, por supuesto, los coloca en un riesgo muy grande de sufrir niveles altos de estrés y ansiedad que los llevan a impactar de manera negativa en su salud integral. Esto debido a las excesivas demandas de su ámbito laboral. Dentro de algunas circunstancias que implican estas demandas laborales se encuentran la carga laboral excesiva, misma que podemos describir como una serie de actividades en las que están involucrados los docentes universitarios. Es decir, las instituciones de educación superior tienen ciertas características que llevan a una alta competitividad a los docentes, en donde tienen que realizar diversas tareas para poder establecer ciertos estándares y pertenecer a ciertos escalafones que les van a permitir tener un mejor perfil profesional como académico y a nivel institucional. En este sentido, la carga laboral se relacionará también con actividades en el aula, preparación de clase, seguimiento a estudiantes, asesorías individualizadas, tutorías, participación o dirección de proyectos de investigación. Esto, por supuesto, en su práctica cotidiana. Y además también existe otro elemento que también juega un papel importante, que es el nulo apoyo de políticas educativas, que no solo en el ámbito universitario, sino también en instituciones de educación básica, pues no existen políticas educativas que puedan ir velando por el bienestar y la salud mental positiva de todo docente en nuestro país. En este sentido, resultado de toda esta demanda laboral y exceso de actividades será una inestabilidad emocional que va a impactar de manera negativa en los docentes y esto los va a llevar a experimentar cierta situación de estrés en su ambiente laboral. Estas situaciones de cansancio, estrés, ansiedad, va a llevar a los docentes a experimentar una baja percepción de autoeficacia, es decir, entre más cansado o más estresado me encuentre, menos eficaz me voy a sentir de poder realizar con éxito todas las actividades que debo de llevar a cabo. En este sentido, pues la autoeficacia está definida como la creencia de la propia capacidad de organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar los logros deseados dentro de la esfera laboral como personal. En el ámbito de las instituciones de educación superior se ha descrito que las condiciones de autoeficacia docente van a predecir los niveles de logro académico, tanto de estos como de sus estudiantes. Aunque son de manera independiente, esto va a estar directamente relacionado con sus propias habilidades. También se describe por algunos autores que las personas con alta autoeficacia tienen mayor probabilidad de evaluar su salud física y mental como más positiva y además pues poder percibirse menos enfermos, lo que llevará a minimizar los síntomas de estrés, ansiedad o depresión. Es bien sabido desde
una revisión teórica, desde los años 60 se ha reconocido la existencia de un problema que está relacionado entre las actividades propias de un docente y su salud mental. Sin embargo, se han dado múltiples explicaciones justificando la existencia de un problema de salud mental a otras circunstancias más de tipo personal, familiar, etc. Sin embargo, hay estudios que también marcan la pauta de que existe una gran vulnerabilidad en el grupo de docentes de cualquier nivel educativo. Y esto, por supuesto, va a llevar a enfocarnos en ellos como un grupo que está expuesto a múltiples problemáticas y que se tiene como claro una premisa que a mayor desequilibrio de la salud mental de los docentes, esto va a tener un impacto negativo no solo en su persona, en su desempeño y en otras esferas de su vida, sino también en el ámbito laboral, como son su desempeño dentro de la institución educativa, su desempeño en el ámbito o en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por supuesto también en sus relaciones interpersonales, tanto con autoridades educativas, compañeros de trabajo y los propios estudiantes. Por ello, el objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre la salud mental y la autoeficacia percibida en docentes universitarios. Se trabajó con una muestra probabilística intencional de 132 docentes universitarios, 71 mujeres y 61 hombres, que contaban con un rango de edad de 25 a 45 años. Se utilizaron dos instrumentos, el instrumento multidimensional para medir la salud mental positiva ocupacional, que con 40 reactivos evalúa 4 dimensiones, que son cognitiva, socioafectiva, comportamental y espiritual. Y la escala de autoeficacia docente del profesor universitario, que con 44 reactivos evalúa los 4 factores en frecuencia y medida de la evaluación del aprendizaje, favorecer la interacción en el aula, implicar activamente a los estudiantes y la planificación y la enseñanza. Ambos instrumentos cuentan con niveles de confiabilidad aceptables. ¿Cómo se llevó a cabo la recolección de datos? Bueno, se siguieron todas las indicaciones éticas para trabajar con personas, se contactó a los docentes mediante sus correos institucionales, se les platicó sobre el proyecto, el objetivo y el alcance que pretende tener, y se les pidió que si estaban de acuerdo firmaran un consentimiento informado y ya, entonces se les proporcionó una liga de un Google Forms, que fue la forma en que se recolectó la información. Posteriormente, ellos nos regresaron la evidencia de haberlo contestado y procedimos a descargar la base de Excel del Google Forms y transformarla en una matriz de datos de SPSS y proceder a hacer un análisis de correlación producto-momento de piso, el cual nos muestra la siguiente tabla. Como se puede observar, existen correlaciones positivas, significativas y moderadas entre ambas variables. Todos los factores de la salud mental positiva tienen una relación importante con los factores de la autoeficacia percibida. Es decir, si entre mayor salud mental existen en los docentes, mayor percepción de autoeficacia. Sobre todo el ámbito socioafectivo y espiritual son los que tienen correlaciones un poco más altas. Esto quiere decir que estas dos áreas son muy importantes en los docentes de este estudio. Respecto a los resultados, la discusión de resultados, encontramos que efectivamente, pues a mayor percepción de autoeficacia, a mayor salud mental positiva habrá una mayor percepción de autoeficacia, tanto en la frecuencia como en la manera de realizar todas estas actividades como se mencionaba, ¿no? Generar un ambiente positivo en el aula, involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo y autónomo. En este sentido, también se encontró que la salud positiva en el área cognitiva y espiritual va a favorecer de mayor manera la autoeficacia. De acuerdo con Lozano y Reyes, eso tendrá un impacto positivo en su desempeño, pero sobre todo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, que entre mayores pensamientos positivos haya y mayor sensación de estabilidad espiritual, esto va a repercutir de manera positiva en los procesos de aprendizaje, en la
En la tabla veíamos que son muy importantes estos, hay unas puntuaciones un poco más altas respecto a la evaluación del aprendizaje, pero también en favorecer un ambiente del aula positivo. Las emociones, actitudes y conductas ante los estímulos del medio ambiente laboral van a favorecer la autoeficacia, sobre todo en la evaluación de los conocimientos. Y de acuerdo con Padilla, Escorcia y Pérez, esto se refiere a que la salud mental de los docentes va a impactar de manera positiva en los resultados y los aprendizajes de los estudiantes. También se identificó que al tener mayor estabilidad mental, no solo respecto a su trabajo, sino en otras áreas de su vida, los docentes van a percibirse como más autoeficaces y esto le va a fortalecer a la hora de ejercer su actividad laboral frente a grupo y de alguna manera ser más eficaz a la hora de trascender en su labor, reflejándolo en el favorecimiento de la interacción de los estudiantes en el aula. También encontramos, en coincidencia con Vázquez, que cuando los docentes tienen pensamientos y conductas positivas, van a favorecer estos mismos procesos de aprendizaje, pero sobre todo en el desempeño. El docente se va a sentir mucho más capaz de ejercer su labor cada vez que se sienta estable cognitivamente, espiritualmente, que su área socioafectiva y no solo, digamos, refiriéndola a su ámbito social y familiar, sino también dentro de las instituciones, le va a ayudar a impactar de manera positiva en los estudiantes. Como se puede ver, todas las áreas de salud mental del docente van a mejorar su autoeficacia, tanto en la frecuencia de hacerlo como en la manera en que lo hacen. Algo interesante es que los docentes mostraban en los resultados, por lo menos los de esta muestra, es que en la evaluación del aprendizaje se hablaba más de la frecuencia y en algunas otras actividades como el favorecimiento de la interacción en el aula o involucrar a los estudiantes en el proceso, se puntuaba mayormente en la manera de hacerlo, es decir, que ellos mostraban una actitud más positiva. Y bueno, los resultados de este estudio pues nos llevan a reevaluar que estamos frente a un tema importante, por no llamarlo problema, que ya se viene exhibiendo desde hace muchos años, pero que de alguna manera se ha invisibilizado. En este caso, lo que se busca es que este estudio pueda proveer información que permita fortalecer la idea de que estamos frente a un problema, por lo menos en nuestro contexto nacional, importante, en donde se sugiere seguir estudiando, seguir sobre todo explorando desde un ámbito multidisciplinario que nos permita tener mayores elementos para hablar de una prevención e intervención para mejorar la calidad de vida de todo docente. Y bueno, como recomendaciones podríamos decir que para futuros estudios se sugiere ampliar la muestra, hacer análisis comparativos por sexo, edad y por diferentes sectores. Y pues bueno, si a alguien le interesa saber un poco más al respecto, les dejo aquí mi correo electrónico. Gracias por su atención. Que disfruten el congreso.